Estrenamos el año 2024 en el plato de televisión de Voz Populi con una encuesta sobre las futuras elecciones en el País Vasco que queremos analizar con nuestro compañero, con Javier Portillo. Javier, feliz año y bienvenido. Feliz año, muchas gracias, Alberto. Javier, estamos en un año en el que vamos a tener muchas elecciones por delante. Están las gallegas, que ya tienen fecha, las europeas también tienen fecha, las que no tienen fecha son las del País Vasco, que sabemos que se van a desarrollar en esta primera mitad de año 2024 y a las que vamos a estar muy atentos. Y por lo pronto lo que vemos y lo que dice nuestra encuesta es que el PNV podría volver a gobernar con el PSOE, eso sí, por los pelos. Pues sí, todo indica que bueno, por un escaño se va a decidir el Palacio de Ajuria Enea, donde está la sede del gobierno vasco y del Lehendakari. Y bueno, si atendemos al resultado que apunta la encuesta de amalgama métrica para Voz Populi, todo parece indicar que el candidato del PNV será el que volverá a ocupar, si quieren los socialistas, reeditar el pacto de gobierno con él, un pacto que lleva mucho tiempo funcionando ya en el País Vasco y que de momento está funcionando. El problema es que, claro, amenaza Bildu, como también se ve en la encuesta, y bueno, pues Bildu es un partido que en Madrid está jugando mucho en pactos con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez, y puede llamar a la puerta para reclamar a los socialistas un cambio en el País Vasco. Fíjate, lo decimos, Imanol Pradales, el candidato del PNV, que aspira pues a mantener la lehendakaritza para su partido, pero es verdad que sería con 3 escaños menos, bajaría de 31 a 28, el PSOE también bajaría de 10 a 8 y quien sube y mucho es Bildu. Fíjate, pasa de los 21 escaños que tiene ahora mismo hasta los 26, subida también importante del Partido Popular, que pasa de 6 a 9, y por último vemos cómo Sumar se quedaría en 3 frente a los 6 que tenía en aquella época Podemos más Izquierda Unida. Es decir, los bloques, si es que hay bloques como tal, más o menos se mantienen iguales, pero es verdad que Bildu vemos cómo es el partido que más sube y con diferencia y a costa de los otros partidos de la izquierda. Claro, es que para entender un poco el sistema electoral en el sistema de partidos en el País Vasco, hay que entender que bueno, allí el eje territorial no opera, allí PNV y Bildu son, digamos, las dos fuerzas de la izquierda y de la derecha que compiten en la tarta de unas elecciones, ¿no? Como podría ser en el resto de España el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, lo que estamos viendo es que, efectivamente, pues Bildu está ganando peso porque puede ser que, bueno, que la otra opción de izquierdas en el País Vasco, que es Bildu, aparte del Partido Socialista, pues esté captando la atención de los votantes. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también es el papel que juega Bildu en el Congreso, ¿no? Bildu, con sus diputados en el Congreso, tiene un papel de bisagra, está haciendo que el gobierno de coalición de Sánchez esté arrojando varias medidas que Bildu se esfuerza en vender como éxitos para la clase trabajadora, que son al final a quienes ellos dicen representar y defender. Y bueno, eso también está haciendo ganar al partido mucha popularidad y está captando, pues efectivamente, la simpatía de buena parte del electorado del País Vasco, sobre todo aquel que es de izquierdas, ¿no? Va a tener que decidir fundamentalmente entre votar o al Partido Socialista o a Bildu. Es verdad que ahí el peso territorial va a tener un poco más de... O sea, entre esa elección, el peso de la opción de identitaria va a jugar más peso, porque el PSE, aunque es un partido con una marcada identidad vasca, se considera un partido españolista, no como Bildu, que efectivamente es un partido independentista. Lo que no hemos puntualizado es que la mayoría absoluta está en 38, son 75 escaños. Fíjate que el PNV podría sumar justo esos 38 si sumara con el PP, pero también con Vox, que tiene ahí un escaño en nuestra encuesta, y este es un pacto que a todas luces, lo hemos visto también en los últimos meses, parece absolutamente imposible, por lo que tendría que sumar, como decíamos, con el PSOE y con Sumar. Javier, si te parece, vamos al siguiente grafismo que tenemos aquí preparados, que ilustra un poco cuáles son los partidos que más votos ganan en estas elecciones. Hay que matizar aquí también una cosa, es que la participación cayó con fuerza en 2020, porque acuérdate, estamos en plena pandemia en esa ocasión, tanto en Galicia como en el País Vasco, y aquí prácticamente todos ganan votantes, salvo Sumar, pero sobre todo Bildu, 120.000 votos nuevos, 80.000 el PNV y 60.000 el PP, el PSOE, el PSE se quedaría como estaba. Bueno, aquí también es interesante intentar un poco analizar a qué se debe estas fluctuaciones de voto, ¿no? La cuestión de Sumar es muy clara, ¿no? Porque además se ve que es la fuerza que más apoyo electoral recibe, ¿no? Es que en el País Vasco
Podemos, Elkarrekin Podemos tuvo una fuerza importante, ¿no? Hay que recordar las alianzas que siempre ha tejido cuando era Pablo Iglesias el líder del partido, con la izquierda abertzale, para tanto en el Congreso como allí en el País Vasco, pero ahora la irrupción de Yolanda Díaz, ¿no? Que se la considera, por supuesto, mucho más alejada de los movimientos independentistas, aunque bueno, se vale de ellos también para pactar, pero en sus tesis no está tanto el derecho a decidir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí Yolanda Díaz en el País Vasco se ve que pues despierta bastante menos simpatías, ¿no? Y se nota la ruptura de Podemos con Sumar, además, pues le puede pasar factura allí en Euskadi, ¿no? Además, partiendo de la base de que Yolanda Díaz no tiene, su partido Sumar no tiene infraestructura apenas en el País Vasco, ¿no? Y luego también llamativo, bueno, comentábamos lo de EH Bildu, ¿no? Un partido que está captando muy bien las dinámicas que tiene en Madrid, de apoyo a las políticas de Sánchez para venderlas en Euskadi. El PNV, bueno, pues el PNV es un partido, en fin, es un partido hegemónico, ¿no? Lleva gobernando Euskadi décadas y bueno, pues es un partido siempre, el partido de las clases medias y de las clases empresariales del País Vasco, y por tanto se mantiene fuerte, una comunidad además en la que hay mucha industria, ¿no? Y mucha empresa, mucho tejido empresarial. Y el PP, bueno, pues tanto el PP que dobla prácticamente en escaños, se puede ver un poco a la renovación que está viendo del partido allí, con rostros jóvenes y, en fin, que están tomando las riendas del partido, también un poco con el trasvase, ¿no? De dirigentes, de algunos de los dirigentes históricos del PP vasco, como Borja Semper, que ahora están en Madrid, y que eso también contribuye a dar visibilidad al PP vasco, que le puede contribuir a esa mejora de los resultados, y sobre todo un aspecto fundamental: el pacto que ha propiciado el Partido Socialista con EH Bildu para desbancar a UPN, a la Unión del Pueblo Navarro, en el Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? La exalcaldesa ya, Cristina Ibarrola, que ha sido desalojada para que la llegada del candidato de EH Bildu, gracias al apoyo del Partido Socialista, en una moción de censura, ¿no? Eso es una cosa, bueno, pues que ha indignado muchísimo a buena parte del electorado, especialmente el electorado más conservador, y puede propiciar que en el País Vasco pues haya una reactivación del voto al PP para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Pues me encanta que me saques este tema, Javier, porque precisamente en la segunda parte de la encuesta vamos a ver aquí también en el grafismo la pregunta que hemos querido plantear: si los electores, los encuestados, creen que el PSOE apoyaría a Bildu, como en Pamplona, que tú citabas, para gobernar en el País Vasco, o si volvería a apoyar al PNV. Fíjate que hacíamos las cabras con el PNV en nuestros anteriores grafismos, pero aquí la mayoría, un 43,8%, cree que el apoyo irá a Bildu frente a ese 41,2% que cree que irá al PNV. Bueno, hay que tener en cuenta que, como comentaba antes, Bildu se ha convertido en el partido de moda en el País Vasco, por eso que comentaba de las, en fin, las victorias que se cuelga en Madrid, de cambiar leyes, de cambiar medidas. Hay una cosa también que hay que tener en cuenta, y es que el acuerdo al que llegó el Partido Socialista en el Congreso con EH Bildu para la investidura de Pedro Sánchez no existe. O sea, quiero decir, no está escrito, no se ha hecho público, ¿no? Entonces, por lo tanto, la inmensa mayoría, salvo el propio Bildu y el propio PSOE, nadie sabe lo que se ha firmado ahí, ¿no? Entonces eso también permite a la izquierda abertzale jugar con margen, ¿no? Pues en fin, para aplicarse y para colgarse medallas, ¿no? Y entonces eso conlleva a que la gente piense que el Partido Socialista va a acabar pactando antes con Bildu que con el PNV. Además que el PNV es un partido de derechas y ahí el PSOE puede tener algún tipo de reticencia, ¿no? Pero fíjate, con lo que me estás diciendo, precisamente uno de esos primeros pagos del PSOE a Bildu podría haber sido ese apoyo en Pamplona, y la pregunta sería si el siguiente pago podría ser precisamente, si es que dan los datos, porque hay que ver las elecciones, pues apoyar en un momento dado antes a Bildu que al PNV, si el PSOE es capaz, según los datos, de poder darle la victoria a uno u a otro. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que podría ser otro motivo para la desconfianza, dado el historial que tienen algunos dirigentes del Partido Socialista, empezando por su secretario general. Pero Pedro Sánchez de estos cambia de opinión, ¿no? De decir una cosa que no va a hacer una cosa y finalmente acabar haciendo otra. Aquí el secretario general del PSE, Eneko Andueza, bueno, se ha hartado de repetir que si depende de él, que él no va a hacer a ningún candidato de EH Bildu lehendakari, ¿no? Que si eso ocurre, él pondrá su cargo a disposición del partido y que dimitirá. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Desde luego, el historial de negociaciones del PSOE y de Bildu pues da pie a pensar que efectivamente, como cree la gente mayoritariamente, que el PSOE y Bildu pueden hacer un pacto para llegar a la lehendakaritza. Pues fíjate que hemos dejado lo más llamativo para lo último, porque vamos a ver nuestro último grafismo. Fíjate, siguiendo con esta pregunta, lo hemos puesto por partidos, y fíjate que los de Bildu, los de Sumar y los del PP
están convencidos de que en un momento dado el PSOE apoyaría antes a Bildu que al PNV, los votantes del PNV son los únicos que tienen clarísimo que sería al revés, pero es que fíjate, en los votantes socialistas gana, aunque por poquito, quienes creen que su partido apoyará antes a Bildu que al PNV. Sí, pues esto es exactamente lo mismo, dinámica de lo anterior, ¿no? O sea, se ha convertido en un partido de moda, además el PSOE ya ha roto también muchos tabúes con Bildu, ¿no? Hay que recordar que hace poco menos de 4 años, durante la pandemia y el estado de alarma, cuando Rafael Simancas, entonces secretario de Estado de Relaciones con la Corte, se tenía que hacer fotografías con Bildu para negociar pues, decretos del estado de alarma, etcétera, etcétera, la imagen era incómoda, molestaba mucho, ¿no? De hecho recuerdo la imagen de tanto Simancas como de Diana Lastra, muy tensos, ¿no?, ante Óscar Matute y Mecha Purúa, pero es que ahora, pues en fin, Pedro Sánchez se ha reunido directamente con Mecha Purúa, ¿no? Entonces se han roto muchos tabúes. Y Pedro Sánchez además mima y cuida sus relaciones con el independentismo vasco y bueno, eso puede hacer también creer a los votantes socialistas, dada la dinámica en la que está instalada su partido, en que efectivamente pues el PSOE elegirá antes a Bildu que al PNV, pero habrá que verlo, ¿no? Probablemente esas elecciones se produzcan en el mes de marzo, que como estaban previstas en calendario ordinario, pero habrá que ver cuándo se convocan. Porque el Partido Socialista ha pasado a definir a Bildu en muy poquito tiempo de el partido de la banda terrorista ETA a ese partido democrático, ¿no?, que decía Óscar Puente en el Congreso hace apenas unos días, sí, lo que es un blanqueamiento según la oposición y que perciben sus propios electores o simpatizantes a tenor de esta encuesta donde, pues bueno, el 38%, no sé si es que lo avala o no, pero cree al menos que es absolutamente factible que en un momento dado su partido apoye a Bildu y no al PNV. Pues Javier Portillo, si te parece, nos quedamos con todos estos datos, es muy interesante y además es verdad que tanto los artículos de nuestros compañeros Borja Negrete y Jesús Ortega, a los que saludamos desde aquí, son muy interesantes y hay que verlos al dedillo, así que gracias por este análisis que has hecho con nosotros. Gracias a vosotros. Y ya lo saben, si quieren tener todos los detalles de esta encuesta que hemos publicado este martes y este miércoles en Voz Populi, está todo disponible a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.